Resolvemos el siguiente problema correspondiente a la aplicación de la teoría de mezcla de gases ideales. Lo que vamos a hacer es resolver el siguiente problema, considerar que el aire es una mezcla de 21% mol de oxígeno y 79% mol de nitrógeno. El aire se encuentra inicialmente a 1 bar y 75 grados centígrados y este cambia a condiciones finales de 2.5 bar y 135 grados centígrados. Nos piden calcular, inciso A, el peso molecular del aire. Inciso B, las presiones parciales, tanto del oxígeno como del nitrógeno, en ambos estados. Inciso C, el volumen molar en ambos estados, y este volumen es el volumen de la mezcla. Inciso D, el delta H o cambio o variación de entalpía de la mezcla, así como en el inciso E, el cambio de entropía de la mezcla. Para darle solución a este problema, iniciamos con establecer cuáles son las propiedades que vamos a utilizar, en este caso, propiedades de componentes puros. Aquí anotamos el peso molecular del oxígeno y también del nitrógeno. Además, como vamos a calcular tanto tanto entalpía como entropía, requerimos de propiedades de capacidades, en este caso, del Cp. El subíndice I, recordamos, representa al componente en la mezcla. El Cp que hemos utilizado es de acuerdo a esta expresión en términos o en función de la temperatura. En esta tabla pequeña lo que hacemos es reportar, buscando en tablas de propiedades de estos componentes en el libro de referencia, las constantes de cada componente A, B, C y D de la ecuación del Cp como función de la temperatura. Para el oxígeno, los valores de estas constantes son los que se reportan en esta tabla, asimismo para el nitrógeno, donde la temperatura debe de estar en Kelvin y la R o el valor de R que vamos a utilizar en la expresión del Cp va a ser en unidades de energía, es decir, 8.314 joules sobre mol Kelvin. Lo que hacemos aquí, después de haber escrito las propiedades de cada componente puro, que se van a utilizar para calcular las propiedades de mezcla, lo que hacemos es representar lo que sucede con el aire con respecto también a su cambio que está sufriendo para ir de un estado inicial que estamos numerando como 1, que se encuentra a 75 grados centígrados y 1 bar, a un estado final 2, que se encuentra a 135 grados centígrados y 2.5 bar. Si observamos, las presiones en ambos estados son menores a 4 bar. Por lo tanto, podemos suponer comportamiento de gases ideales y en este caso de mezcla de gases ideales. Lo que hacemos aquí entonces, para la notación que vamos a seguir, es colocar el subíndice 1 para el estado 1 a las propiedades, T1 y presión 1, asimismo para las condiciones finales con subíndices T2, en este caso, y presión 2. Como comentamos, la mezcla que representa al aire tiene una composición promedio de 21% mol de oxígeno y 79% mol de nitrógeno. Vean que en este proceso el número de moles, o más bien la composición de la mezcla, no cambia, solamente cambian las condiciones de operación y en este caso temperatura y presión. Vamos a resolver entonces el inciso A. El inciso A
nos pide evaluar el peso molecular de la mezcla, que no es más que calcularla mediante la sumatoria de la fracción molar de cada componente por el peso molecular de cada componente puro, de tal manera que esta expresión de sumatoria, como son dos componentes, iría desde el componente 1 hasta el componente 2. En este caso estamos sustituyendo subíndices de oxígeno 2 y nitrógeno 2 para representar el peso molecular y la sumatoria. De tal manera que el peso molecular de la mezcla, que está formada por oxígeno y por nitrógeno, será la suma de el producto, fracción molar por su peso molecular. Estableciendo esto, introduciendo valores numéricos y realizando operaciones, se obtiene un peso molecular del aire de 28.89 gramos sobre mol. Y este es el peso molecular, y así podemos evaluar el peso molecular de cualquier mezcla, no solo de gases ideales, sino también de una mezcla de líquidos, también una mezcla de sólidos. El peso molecular lo calculamos mediante esta sumatoria. Ahora el inciso B. En el inciso B nos piden evaluar las presiones parciales de ambos componentes y en ambos estados. Si nosotros recordamos, en clases vistas establecimos que la presión parcial, que es P minúscula con subíndice I, va a ser igual al producto de la presión del sistema por la fracción molar del componente I. Lo que hacemos entonces es tomar esta expresión y sustituir para el estado inicial, que lo etiquetamos como 1, la presión parcial para el oxígeno y la presión parcial para el nitrógeno. Composición por la presión total. Vean que la presión total es 1 bar para ambos y sustituimos las composiciones de la mezcla, que son en fracción molar 0.21 para el oxígeno y 0.79 para el nitrógeno. Realizando operaciones nos da el mismo valor, pero en unidades de presión, y en este caso en unidades de bares. Para el estado final, vean que la composición también es la misma, pero cambia la presión del estado 2, que sería la fracción por 2.5 bar. Vean que ahora las presiones parciales en el estado final 2 corresponden para el oxígeno a 0.525 bar, mientras que para el nitrógeno 1.975. Si ustedes suman estas presiones parciales, les va a dar la presión total. Esto es el inciso B. Para el inciso C, nos piden evaluar el volumen molar de la mezcla en ambos estados. También de lo que vimos en clases, en la parte teórica, llegamos a la expresión que establece que el volumen de una mezcla de gases ideales, vean que no contiene ningún subíndice, por tanto, esta notación nos representa volumen o propiedad de mezcla, en este caso de gases ideales. Va a ser exactamente igual al volumen molar parcial del componente I en esa mezcla de gases ideales, y va a ser también exactamente igual al volumen del componente puro como gas ideal. Entonces, tomando esta expresión y recordando también la ecuación de estado del gas ideal, presión volumen igual a RT, que en este caso se escribe como volumen de la mezcla, está dada por esta expresión, de la cual despejamos el volumen de la mezcla, que va a ser igual para el estado 1, R por T 1, presión 1. Sustituyendo valores, ahora la constante R en las unidades de centímetros cúbicos bar sobre mol Kelvin se introduce. La temperatura debe de estar en escala absoluta, que es de 348 Kelvin para el estado inicial, entre la presión también inicial de 1 bar. Realizando operaciones, resulta ser que el volumen molar de la mezcla
es de 28.945.19 centímetros cúbicos sobre mol. Por tanto, hemos hallado el volumen molar de la mezcla en el estado 1 o estado inicial. Pero también vean que el volumen de la mezcla de gases ideales, sí que es un volumen molar, es igual a el volumen molar del componente puro oxígeno y también del nitrógeno. Entonces tienen el mismo valor. Para el estado 2 hacemos algo similar, no lo explicamos, ustedes lo checan y observamos que nos da un valor para volumen de mezcla de 13.573 centímetros cúbicos sobre mol, haciendo hincapié en que los volúmenes que hemos calculado es de la mezcla, centímetros cúbicos sobre mol de mezcla, pero que también es igual a lo de los componentes puros. En este caso, si hablamos de el nitrógeno, pues entonces serán centímetros cúbicos sobre mol de nitrógeno. Esto es cierto porque recordemos que en una mezcla de gases ideales, los componentes que la forman es como si estuvieran solos, es decir, que la propiedad de la mezcla no se ve influenciada por la presencia de las otras especies. Ahora, lo que hacemos es, bueno, si el volumen de mezcla es igual al volumen de los componentes puros, pero son volúmenes molares, entonces, ¿qué diferencia hay con la propiedad total? Bueno, vamos a ver que si nosotros establecemos, por ejemplo, tener 5 moles de la mezcla de gases ideales, pues entonces calculamos el número de moles de oxígeno y de nitrógeno por la multiplicación de su fracción por el número de moles totales. En este caso, por 0.21, 5 moles totales para el oxígeno, establece que existen en la mezcla, cuando hay 5 moles de esta mezcla, 1.05 moles son de oxígeno y el resto van a ser de nitrógeno. Los sumamos y nos van a dar los 5 moles. Ahora, los volúmenes totales en la mezcla son los que vamos a evaluar y son distintos. Estos sí van a ser diferentes. Veamos, el volumen total de oxígeno en la mezcla, por ejemplo, en el estado 1, es igual entonces al volumen molar por el número de moles. Vean que el volumen molar es el volumen de la mezcla o el volumen molar del nitrógeno, 28.945. Este se multiplica por el número de moles de oxígeno, porque estamos hablando de calcular el volumen total del oxígeno. Por tanto, nos da 30.392. De esta manera, también evaluamos para el nitrógeno. Vean que sigue siendo el mismo volumen molar, pero ahora multiplicados por los 3.95 moles presentes de nitrógeno. Evaluando, numéricamente nos da este valor. Si ustedes hacen la suma ahora sí de estos volúmenes totales, pues nos da un volumen total de mezcla de 144.725.95 centímetros cúbicos. Este volumen total también es equivalente a si lo obtenemos mediante multiplicar el volumen de la mezcla total, que sigue siendo 28.945.191, como es para el nitrógeno y el oxígeno, pero este se tendría que multiplicar por el número de moles totales, que sería 5. Obtendríamos de esta manera exactamente el mismo valor. Con esto observamos las diferencias en el cálculo de el volumen o los volúmenes molares de una mezcla de gases ideales y de los volúmenes totales también de una mezcla de gases ideales. Ahora, lo que vamos a hacer es resolver el inciso D.
Si lo que hacemos es recordar lo que hemos visto en la parte teórica para evaluar esta propiedad de entalpía, la entalpía de una mezcla de gases ideales va a ser igual a la sumatoria de la entalpía del componente puro por su fracción molar. Tomando esta expresión, partiendo de ella, entonces la anotamos para el estado 1. Vean que el subíndice ahora es 1 y es 1, denotando el estado inicial. Mismo hacemos para el estado 2. Cambian los subíndices, pero la expresión sigue siendo la misma. Ahora, como necesitamos un delta H, en este caso de 1 a 2, que son condiciones finales e iniciales, como mezcla de gas ideal, por definición un delta sería la propiedad al final menos la propiedad al inicio. Y así lo hacemos de tal manera que la entalpía 2 como gas ideal la vamos a sustituir por esta sumatoria que aquí aparece, menos, ahora para la entalpía 1, que es esta expresión, la sustituimos en esta parte, resultando que el delta H de 1 a 2 como mezcla de gases ideales es igual a esta diferencia de sumatorias. Como comentamos antes, el sistema sufre cambios solamente del estado 1 al estado 2 en las condiciones de operación, en este caso de la temperatura y de la presión. Pero la composición es la misma. En el estado 1 y en el estado 2, las fracciones molares son iguales de cada componente. Por lo tanto, sustituimos esta expresión en esta otra, en el delta H de 1 a 2 como gases ideales, y factorizando a X y ya no colocando el estado 1 o estado 2, simplemente es XY, factorizamos y entonces nos queda que este delta H de 1 a 2 va a ser igual a esta sumatoria por la diferencia de entalpías por la composición de cada componente. Esta diferencia simplemente es un delta de la propiedad. Lo estamos anotando como delta y entonces nos quedaría de esta manera. Ahora, recordando que para el componente puro, gas ideal, el delta H del componente I, que es un delta H de componente puro, del estado 1 al estado 2, va a ser igual a la integral desde T1 hasta T2 del Cp de ese gas ideal I por derivada de la temperatura. Este resultado lo insertamos en esta sumatoria, resultando esta expresión. Esta sumatoria la podemos representar de acuerdo a lo siguiente. Esta sumatoria entra a la integral y nos quedaría la sumatoria del Cp del componente I por XY en la mezcla, toda esta sumatoria entre paréntesis porque multiplica a dt. Lo que vamos a hacer es tomar la notación de un delta de Cp de gases ideales como mezcla. Entonces, bajo esta notación, este delta H de 1 a 2 como gas ideal va a ser igual a la integral desde T1 hasta T2 del delta Cp de gas ideal como mezcla por dt. Mientras que el delta de Cp gas ideal lo tomamos como esta sumatoria, que bueno, es la que estaba aquí adentro. Por lo tanto, hacemos la sumatoria, que va a ser XY por el Cpi de gas ideal. Pero antes establecimos que el Cp de esta mezcla, de cada componente, el Cp subíndice I, en términos de la temperatura la sustituimos aquí y nos queda de esta manera. Después desarrollamos el producto de XY por cada uno de los términos que están entre paréntesis. Entonces multiplicará a cada uno de estos términos. La R la dejamos afuera y como R no tiene subíndices, sale de la sumatoria. De tal manera
que nos quedaría esta expresión en términos de sumatorias de la fracción molar por cada coeficiente o parámetro del Cp como una función de la temperatura. De tal manera que si tomamos la notación de delta A, delta B, C y D, de acuerdo a estas sumatorias, entonces el delta de Cp como gas ideal mezcla nos quedaría como R, delta A más delta B, T más, etc. Vean que estamos desarrollando para, por ejemplo, el delta A, dada por esta sumatoria, que en este caso es para dos componentes, pues esa sumatoria sería el parámetro A del oxígeno por su fracción más el parámetro del nitrógeno por su fracción. Numéricamente podemos evaluar este valor. Conocemos las composiciones y conocemos las constantes del Cp que las dimos en la tabla. Realizando cálculos numéricos, tendríamos estos valores para el delta A, delta B, delta C y delta D. Al ingresar este Cp en la integral, nos quedaría de esta manera. Delta H entonces de 1 a 2 como mezcla de gases ideales va a ser igual a esta integral. Vean que el dt ahora va a multiplicar a cada uno de los términos que están entre estos paréntesis, resultando 1, 2, 3, 4 integrales, colocando también el valor numérico para R en valores de energía dado por este valor, 8.314 joules sobre mol Kelvin. Evaluando las integrales, ustedes van a hacer esa evaluación numérica. Resulta un valor del delta H de 1 a 2 en la mezcla de gases ideales de 1776.57 joules sobre mol de la mezcla de gases ideales. Calculamos ahora el cambio de entropía de la mezcla para el inciso E. También recordando de la clase teórica, la entropía de una mezcla de gases ideales es igual a la sumatoria de la entropía del componente I puro como gas ideal por su composición, menos el término R, sumatoria de la fracción del componente I por su logaritmo natural. Esta expresión la vamos a utilizar entonces para calcular la entropía de la mezcla. De hecho, estamos partiendo de esta expresión, recordando que esta entropía de componente puro es a la temperatura y presión del sistema. Entonces, partiendo de esta expresión y anotándola para el estado inicial 1, esta misma expresión nos quedaría con subíndices 1. Vean, aquí está el subíndice 1, denotando que esta entropía es de la mezcla en el estado inicial como gas ideal. Va a ser igual entonces a esta sumatoria, que es la misma que está aquí, solo que estamos denotando el estado 1 y menos el término x, menos r por la sumatoria de x del componente I en el estado inicial por su logaritmo. Para el estado 2 hacemos lo mismo, lo que cambia es el subíndice y nos quedaría de esta manera para el estado 2. Pero estamos buscando un cambio de entropía, es decir, el delta de entropía de 1 a 2 como mezcla de gases ideales, por definición es la propiedad final menos la inicial. Aquí la estamos estableciendo. Ahora, la entropía 2 de la mezcla de gases ideales dada por esta expresión la sustituimos aquí, y también la entropía 1 que está dada por esta expresión la sustituimos también en esta parte. Lo hacemos resultando estos términos que aparecen en esta diapositiva en el puntero. Lo que hacemos entonces es ahora quitar
estos paréntesis y vean que el signo negativo está determinando el signo o cambiando el signo a estos términos, de tal manera que nos quedaría de esta manera. Lo que hacemos entonces aquí es reagrupar. Este primer término de esta ecuación lo agrupamos con el tercer término y que tiene signo negativo. Vean, los estamos escribiendo aquí. No es más que un cambio de entropía. Es una sumatoria del producto de la entropía por su composición en el estado 2 de cada componente puro, menos exactamente lo mismo pero en el estado inicial. También este término, el que aparece aquí, lo colocamos en esta parte y el que aparece con subíndices 2 lo colocamos en esta parte. Vean que no hay cambio en la composición, es decir, que el X y en el estado 1 es igual en el estado 2 y lo vamos a llamar como XY, como antes lo hicimos cuando calculamos la entalpía. Con esta igualdad lo que hacemos es introducirla, pero vean que estos dos términos por esa igualdad son exactamente los mismos, de tal manera que con signos contrarios se eliminan, quedando solamente que el cambio de entropía de ir del estado 1 al estado 2 como mezcla de gases ideales es igual a la sumatoria del cambio de entropía de cada componente I puro de ir del estado 1 al estado 2 como gas ideal por su composición. Pero vean que el cambio de entropía, como vimos aquí, está dada por esta expresión y lo que hacemos, no está dada por esta expresión, perdón, esto ya lo habíamos visto antes, que el cambio de entropía del componente I puro es igual a la integral del Cp derivada de T entre T menos el término R derivada de P entre P. Aquí no colocamos todavía los límites de integración, pero bueno, aquí iría desde T1 hasta T2 y la segunda integral desde presión 1 hasta presión 2. Lo que hacemos entonces es sustituir esta expresión en la correspondiente al cambio de entropía de la mezcla. Este es de componente puro y la vamos a insertar en esta parte para calcular el cambio de entropía de la mezcla. Entonces, eso es lo que hacemos. Sustituimos el cambio de entropía del componente puro en esta expresión y resulta ser que ahora va a ser la sumatoria de este término, véanlo, multiplicado por XY menos este otro término que aparece aquí multiplicado por XY. Entonces, lo que hacemos es agrupar términos y además la integral puede entrar, la sumatoria puede entrar en la integral quedando de esta manera. Sumatoria de Cp y XY multiplicando a el término de T entre T menos, entra la sumatoria, sale R de la sumatoria, también dp entre P, porque no tienen subíndices. Y entonces esta sumatoria aplicaría exclusivamente a las XY. Por eso aquí está esta sumatoria. Pero resulta que la sumatoria de las fracciones molares siempre es la unidad. De tal manera que resta, o más bien llegamos a la expresión que aparece aquí, para el cambio de entropía de la mezcla de gases ideales. Entonces lo que hacemos es representar esta integral tal como está y esta sí la desarrollamos. Nos quedaría menos R logaritmo natural de la presión 2 entre la presión 1. Para poder desarrollar esta integral necesitamos entonces saber la funcionalidad del delta Cp en términos de la temperatura, que como antes habíamos visto es igual a R por delta A más delta Bt más delta C por T cuadrada más delta D por T a la menos 2, dt entre T. Vean que aquí R tiene que estar en unidades de energía
y la multiplicación de cada uno de los términos, delta A, que es igual a 3.35539 que antes calculamos, y así cada uno de los demás valores los sustituimos y desarrollamos la integral. Desarrollándola y resolviéndola numéricamente, el cambio de entropía para ir del estado 1 al estado 2 como una mezcla de gases ideales es igual a menos 2.911 joules sobre mol por Kelvin. Entonces, hemos aprendido al momento saber evaluar los cambios de entalpía y entropía de una mezcla de gases ideales. El sistema que hemos estudiado es equivalente, por ejemplo, a un sistema de flujo en estado estacionario. Es decir, que una corriente en el estado inicial de gases ideales, por ejemplo, pasaría a un intercambiador de calor para darle energía y salga a las condiciones finales 2 con un cambio también en la presión. Por tanto, lo que hemos hecho también se puede aplicar a sistemas donde hay flujo.